La patria, la misma palabra lo dice, es el país del padre. Cuando la patria te mata a tu padre y cuando hay complicidad de parte del gobierno, es más difícil seguir sintiendo amor por la patria. ¿No es la primera vez que visita Grecia? No, es la tercera vez. Ahora estoy enamorado de Grecia y cada año trato de venir. Para combinar el trabajo y las vacaciones. Vengo aquí, me alejo de mi país, que es muy tenso. Siempre el propio país es tenso. Y entonces aquí escribo y después de escribir me premio con el mar. Bueno, vine por primera vez hace 3 años y de inmediato me sentí como en un sitio que hubiera conocido en algún pasado muy remoto. Asocio a Grecia con el color azul, no por la bandera, sino por el mar y porque no conozco ningún otro mar más bonito en ninguna parte del mundo. Aunque yo vengo del Caribe y en el Caribe hay playas muy bonitas, playas de corales muy bonitas. A mí me parece increíble que en una gran ciudad como Atenas yo pueda nadar y ver pececitos en el agua y en un agua transparente. Es un mar increíble, es un mar antiguo. ¿Qué significa su patria para usted? Medellín es recurrente en sus novelas. Bueno, la patria, la misma palabra lo dice, es el país del padre, el lugar del padre. Un escritor, no me acuerdo quién, dijo que uno es del sitio donde hizo el bachillerato, donde hizo la secundaria. Es el sitio donde uno habla y oye y más o menos todo lo entiende, por el tono, por las palabras. Es un sitio que te da mucha comodidad lingüística, pero al mismo tiempo es el sitio que más te duele. Entonces es el sitio que más te enoja, el sitio que más te hace sufrir, el sitio que más te saca de ti mismo por problemas como la política, como la pobreza, como las desigualdades. Entonces la patria es un sitio muy doloroso. Por eso me gusta a veces estar fuera de la patria o estar como en una patria lejana, en una patria del pasado, en una patria del principio de la cultura, que es lo que es Grecia para mí. El libro El olvido que seremos era acerca de su padre y su experiencia traumática. ¿Nos puede contar sobre esto? Bueno, cuando la patria te mata a tu padre y cuando hay complicidad de parte del gobierno, es más difícil seguir sintiendo amor por la patria. Hubo un momento en que yo odiaba a mi país, hubo un momento en que yo me quise ir del todo y me fui a Italia y me quise volver italiano, pero no pude conseguirlo, no pude volverme italiano porque uno de todas maneras en otro país es un extranjero y yo no quería ser extranjero todo el tiempo ni quería ser un exiliado y como mi padre tenía un gran amor por el país, pues yo volví y tengo esa relación un poco conflictiva con mi país, un poco de amor y rabia, pero el ejemplo de él, el ejemplo de que de todas maneras hay que luchar para que el sitio donde naciste sea mejor, pues trato de seguirlo a través de lo que enseñó Sócrates, que es tratar de decirle la verdad al propio país. ¿Fue una catarsis y una terapia escribir este libro? ¿Reemplazó el olvido con la memoria? Yo no lo escribí como una forma de catarsis. Yo lo escribí para que mis hijos conocieran a su abuelo, al abuelo que no habían conocido. Digamos que era algo mucho más simple lo que yo intenté, pero al final, de todas maneras, sin yo quererlo, sí resultó muy liberador, resultó algo sí, muy agradable, resultó algo que me permite no vivir como en un conflicto permanente entre olvidar y recordar, porque uno siempre quiere olvidar ciertas cosas, ciertos detalles, pero también quiere no olvidar lo horrible que te hicieron para dejar testimonio de ello. Cuando uno ya lo pone en el papel, cuando queda escrito, hay como un descanso. Está fuera de mí, otros lo pueden leer y ya mi mente no tiene el deber de recordar. El papel de alguna manera recuerda por mí, el libro recuerda por mí.
Es común que la gente que lucha por una gran causa y son reconocidos como héroes no son benéficos para sus familias. ¿Cómo fue con su padre para usted y sus hermanas? En Italia hay una película muy famosa que se llama Vicios privados, públicas virtudes. En el caso de mi padre no fue así, él fue virtudes privadas y virtudes públicas. Era en la intimidad, era una persona increíblemente dulce, amorosa, comprensiva, amable. Era un padre ideal, el padre que uno se sueña. Y en la vida pública fue un excelente ciudadano, un gran médico de las personas y un gran médico de la ciudad. Él quería ser un poliatra, lo decía así, poliatra, que es una palabra como de origen griego. ¿A qué le tema más? Le temo mucho a que le pase algo a mis hijos, a que les pase algo a mis hijos. Tal vez es a lo único que temo. Yo no le temo a mi muerte, me parece que no hay problema, ya he vivido mucho. No le temo a casi nada, no le temo a un accidente, no le temo a la política. Temo que mis hijos sufran, temo que a mis hijos les pase algo que es como antinatural. Los padres vean morir a sus hijos, eso no es normal. ¿Cómo combina la realidad política con la ficción? Yo hubiera querido ser un escritor que no se ocupa de la política. Hubiera querido también ser un escritor que no se ocupa de la violencia. Me hubiera querido más dedicarme a las cosas bonitas de la vida, a las cosas hermosas de la vida, no sé, al mar, a la belleza, a la comida, al amor, a la amistad. Y eso está en mis libros. Pero desgraciadamente, pues, no vivimos en un paraíso. Vivimos en un mundo difícil, tanto en lo personal como en lo público. Y la política, pues, está siempre presente, porque en todos los países hay Estado. Tal vez algún día llegaremos a países, a lugares sin Estado, y podamos prescindir de la política. Ese es un antiguo sueño humano. Pero no hemos podido organizarlo, entonces no veo yo tampoco. Ojalá yo pudiera ser un anárquico convencido que supiera decir cómo construir una sociedad sin Estado, pero no sabría cómo hacerlo. ¿En qué género literario categorizaría su obra? Bueno, yo diría que son novelas de la experiencia. Novelas basadas en la experiencia de mi vida, en la experiencia de mis lecturas, en la experiencia de lo que me cuentan las personas que conozco. Entonces son libros muy pegados a la realidad, a veces sin ficción y a veces con partes de ficción. Pero incluso cuando son totalmente realistas y totalmente no ficticios, con nombres reales, yo creo que de todas maneras los seres humanos vivimos dentro de nosotros, vivimos dentro de una caverna oscura que es el cráneo, que transforma la realidad en algo imaginario. Y por eso Nabokov, el autor de Lolita, decía que siempre que usamos la palabra realidad tendríamos que ponerla entre comillas. Entonces yo soy un escritor realista en ese sentido, realista porque escribo con mi memoria, pero como tengo mala memoria, la mala memoria es una especie de imaginación y de ficción. Es mi mala memoria la que transforma la realidad en ficción. Hace algunos años, en un artículo intitulado ¿Por qué es tan malo Paulo Coelho?, escribió que las masas tendían a ser mal educadas y no tener buen gusto. ¿No cree usted que el marketing juega también un rol importante en la venta de los libros hoy día? Yo creo que sí, yo creo que si una persona ve en una librería grandes montañas de libros y piensa que es algo que debe comprar, que se está vendiendo, se vuelve un poco como los colores de moda, que entonces este verano se usa, no sé, el rosa, y entonces todos deben comprar el rosa, y hay unos libros de moda. Creo que el marketing es importante, pero también una especie de demagogia literaria, de populismo literario, que es darte historias muy fáciles, un poco infantiles,
pueriles que te hacen pensar que eres muy inteligente porque entiendes tonterías. Y entonces eso es rebajar, muchas veces es rebajar el nivel de la literatura. Lo que tienen de bueno los libros malos, muy sencillos, es que por lo menos introducen a la gente en la lectura. Y la lectura, de todas maneras, es una gimnasia del pensamiento y de los ojos. Entonces está bien. En ese sentido, no importa qué se lea, es importante leer y ejercitar la gimnasia de la mente y de los ojos. ¿Podría escoger 3 libros suyos que más quiere? Sí, yo diría que Angosta, que es una novela mía larga, como de una distopía futurista, de una ciudad horrible del futuro, pero interesante. El olvido que seremos, que es el libro que más lectores me ha dado en todo el mundo. Y La oculta, el que estoy presentando ahora en Grecia, que aquí se llama Paraíso Perdido, porque tiene mucho que ver con el amor a un lugar, el amor a la tierra, el amor a un sitio. Siendo Grecia un sitio tan bonito, yo estoy seguro de que muchos griegos van a entender ese amor a la tierra. Aunque mi libro es un amor por una región montañosa, muy lejana del mar, lo que yo siento en esas montañas, que son inmensas, es muy parecido a lo que yo siento también frente al mar. Hay varios tipos de seres humanos. Los nostálgicos, que creen que el paraíso estaba en el pasado. Los optimistas, que piensan que el paraíso está en el futuro. Y los que creen que el paraíso está en el presente son solamente los felices. Pero los felices no se dan cuenta de que están felices, sino que se dan cuenta después. ¿Cuál fue el libro que recuerda haber leído primero y que tiene un impacto en usted y posiblemente plantó la semilla para que usted sea escritor? Yo creo que Las Mil y Una Noches, pero en una edición para niños. No era una edición con todo, que es muy larga, sino Las Mil y Una Noches como la posibilidad de que los cuentos eviten la muerte y que la fantasía distraiga a un hombre furioso y permita que no mate a Sherezada, a esta mujer. Como que los cuentos salvan, como que la fantasía salva. Y esos cuentos llenos de viajes en tapices voladores parecidos a los aviones, llenos de buenas comidas, de tesoros escondidos, de cuevas, de ciudades con nombres misteriosas como Bagdad, Teherán, El Cairo, como esa, no sé, creo que ese libro me dio una especie de ansiedad por conocer más el mundo y conocer más el mundo de las historias que nos salvan la vida y nos distraen de la rabia o del pesar, de la tristeza.